Bienvenido a Augusto Pacha TV. En esta ocasión les traigo un procesador que encontré hace ya unos meses y lo instalé en mi computadora de pruebas y quise experimentar un poco. Es un i7-3770, un procesador que salió hace ya 13 años. Le instalé 16 GB de memoria RAM DDR3 y y lo voy a usar con una GPU, una RX 580 de 4 GB de VRAM. Y quise experimentar un poco para ver si puedo correr Fortnite al día de hoy. Estamos hablando de principios de 2025. Y bueno, aprovechando que tenía esta GPU, la tenía dañada porque no servían los ventiladores, y ya logré ponerle un par de ventiladores de 80 centímetros. Y vamos a ver si puedo jugar de manera decente Fortnite, y esperemos que este procesador pueda moverlo sin problema, aunque tengo mis dudas. Nada más vamos a activar el Radeon Anti-Lag. Todo lo demás lo voy a dejar desactivado. No vamos a usar ningún tipo de programas estos de Fidelity Super Resolution y DLSS, nada de eso. Simplemente así, de manera nativa, vamos a ver qué tanto puede correr este procesador de hace 13 años, un Core i7-3770 de 4 núcleos, 8 hilos. Estoy usando DirectX 12, y me he dado cuenta que cuando lo uso por primera vez o intento abrir el juego por primera vez, tarda mucho. Ya después de haber jugado la primera partida, ya se puede iniciar más rápido de lo normal. Y como pueden ver, está tardando un poco en abrir el juego. Vamos a ver cuánto más tarda. Imagino que está cargando los shaders, por eso tarda mucho. Allá va, como que quiere ir. Oye, ese procesador es bastante viejo. Salió, si la memoria no me falla, salió por ahí de 2012. Estamos hablando de hace 13 años. ¿Crees que pueda correr Fortnite? Para mí que va a crashear, no vas a poder jugar. Dime, ¿qué piensas? Bueno, pues para eso estamos haciendo este video, para ver qué tanto puede correrlo. Vemos que sigue tardando un poquito. Parece que ahí va. Se está llenando. Ya está. Vemos que ya está corriendo el programa de AMD. Sigue conectando. Parece que ya creció. No creció, ya terminó de llenarse la barra. Sigue buscando actualizaciones.
2 horas más tarde. No, no exagere, no se ha llevado 2 horas, sigue. Pero sí, ya tarda como un par de minutos. Allá va. Iniciando sesión. A lo mejor igual puede ser cuestión del internet, que no está, no llega a la señal Wi-Fi de manera correcta. Bueno, ya está. Ahí va. Club de Foner, ahorita no, gracias. Le vamos a dar atrás. Y bueno, aparecen recompensas del pase anterior, como ya tiene algo de tiempo que no juego, pues me dieron todos estos premios. Y aquí estamos, en la sala. Vamos a ver cómo está configurado. Y bueno, tuve que reiniciar y volver a entrar al juego porque se me olvidó activar el MSI Afterburner. Y bueno, aquí vamos a ver cómo tenemos las opciones gráficas. Vamos a usar resolución de 1920 x 1080. Vamos a activar la sincronización vertical. Vamos a poner el límite de 60 FPS. Vamos a estar usando DirectX 12. El brillo 90%, daltonismo no, intensidad 5 y esto lo vamos a dejar así para que no tenga mucho brillo, no me lastime los ojos. Pantalla completa. Creo que así lo vamos a dejar. Desenfoque, movimiento no, interfaz de usuario sí, calidad gráfica personalizada, TDSR bajo, super resolución temporal recomendada, resolución 3D 72%, todo lo demás en no, oclusión de ambiente, espacio de pantalla, distancia de visión cerca, texturas medio, efecto medio, procesado medio. Y hasta ahí, o sea, prácticamente estamos jugando en Full HD 1920 x 1080 en calidad media. Lo único que puse aquí que la distancia de visión esté cerca y hasta ahí. Son todos los cambios que vamos a hacer. Vamos a guardar y ahora sí vamos a empezar a buscar una partida para ver cómo nos va con este procesador de hace 13 años, un Core i7 3770. Nos vamos a estar usando con una gráfica RX 580 de 4 GB de VRAM con 16 GB de DDR3, 16 GB de RAM y vamos a darle en jugar. Vamos a ver qué tanto tarda en buscar una partida. Y pues ese es mi nombre de personaje, por si me quieren buscar para echar unas partidas.
Ivan Martus. Aunque les aviso que soy bastante manco, pero pues bueno, pues si algún día me ven ahí jugando, me pueden agregar y echamos unas partidas en squad. Sigue buscando emparejamiento. Yo creo que lo que sí nos va a dar un poco de lata es el internet. Creo que está un poco lento el wifi. Bueno, ya va cargando. Y eso es lo que les digo, que tarda un poquito cuando está preparando los sombreadores de los shaders. Bueno, ya menos ya estamos acá en el lobby y podemos ver que vamos como entre 50 y 60 FPS. El Core i7 prácticamente va a 80, 90% de uso. La RX 580 no se está usando completamente porque está ahí haciendo un cuello de botella por el procesador. Pero bueno, aquí ya bajó un poco el uso del procesador, ya que cargó. Por rato sube 96-92% de uso. Lo bueno que tengo un disipador bastante bueno y mantiene las temperaturas en 60-70 grados, no pasa de 70 grados centígrados el CPU, y la GPU pues igual se mantiene en 60 grados usando solo la 50% de su capacidad. Sin embargo, lo importante son observar los FPS. Vemos que se mantienen prácticamente estables en 59, 60, 58, 60, y la verdad se mueve bastante fluido el personaje. No hay bajones, no hay lag. Se mantiene prácticamente 60 cuadros por segundo. Vemos el uso del procesador. Ahorita ya ronda entre los 70, 80, a veces se dispara a 90, 70, 80, 70. Pero insisto, los FPS van bastante bien, se mantienen en 60 cuadros. Vamos a buscar a ver si puedo convertirme en Godzilla para que veamos cómo se comporta este procesador, y a ver si se sigue manteniendo esta tasa de 60 cuadros por segundo, ya que al convertirnos en Godzilla pues trabaja más el procesador, hay más texturas, más colores, más el motor gráfico empieza a trabajar más, y eso también hace que el procesador también se esfuerce más. Entonces vamos a ir por acá. Se sigue manteniendo en 60 cuadros. El procesador prácticamente no pasa de 70-60%. A ratos se dispara un poquito en 80, pero por lo general se mantiene en 60-70% de uso. Mientras que la GPU, la RX 580, prácticamente va a la mitad. Se mantiene en 50%. A lo mucho que he visto que sube a 60 o si acaso 70, pero no puede subir mucho por el procesador, que le está haciendo un cuello de botella. Y vamos a subirnos, pero insisto, vean los FPS, los cuadros por segundo se mantienen estables en 60 cuadros por segundo. Vamos
por aquí a ver si logro subirme. Ahí está. Vamos. Ahí está, el portal de Godzilla está abierto. Vamos a ver si logro transformarme en Godzilla. Uy, por aquí. Corre. Ahí está, ya va cayendo. El portal de Godzilla. Voy corriendo para ver si me puedo convertir en Godzilla. No me ganan la caja esta. Y ahí está. Bueno, pues se sigue manteniendo. 59 cuadros, 60 cuadros. Y listo, ya me convertí en Godzilla. Ahí bajo un poquito, 55 cuadros, pero otra vez subió a 60, se queda en 60. El Core i7 3770 se pone a veces hasta en 79%, 77% de uso. Pero pues es normal, es un procesador ya viejito, pero me sorprende que todavía pueda correr a 60 cuadros por segundo y en calidad. Recuérdense que estamos jugando en calidad de 1080 en Full HD, 1920 por 1080 y en gráficos medios. Yo creo que hasta le podríamos poner gráficos altos, pero pues ahí ya tendríamos que poner un límite de 30 cuadros por segundo, y la verdad jugar a 30 cuadros por segundo pues nunca me ha gustado. Prefiero mantener los 60 cuadros, aunque sacrifique un poco de calidad gráfica, pero pues igual gráficos medios y a Full HD 1920 por 1080, pues yo creo que es muy buena opción. Se ven muy bien las texturas del Godzilla, los colores se ven nítidos, bueno, a todo esto estamos usando un monitor igual Full HD, con tecnología IPS, así que eso nos ayuda bastante para tener mejor calidad gráfica, ¿no? Vamos a seguir caminando un poquito y vemos que se sigue manteniendo 60 cuadros. Y pues pues ya vimos que sí pudo correr este Core i7 3770, un procesador de hace 13 años, corriendo Fortnite ahorita en el año 2025. Gracias por ver Augusto Pacha TV. Hasta la próxima.